desde la docencia ayudar al otro. Yo creo que finalmente esa es la misión del ser humano. Y aquí nos lo han dicho en reiteradas ocasiones. Ayudar, transmitir, colaborar, aportar. Y yo creo que desde allí es donde yo lo hago. Y quizás no con ese propósito del reconocimiento posterior, porque no es necesario, pero lograr que una persona de estas logre salir, logre escaparse de la vulnerabilidad de esa zona, de la carencia, de muchas veces del aparato productivo, de tantas cosas que se ofrecen en una zona distante, y que digan soy capaz, aunque no tenga los recursos de otro, pero soy capaz, que realmente se tracen las metas, es muy valioso. Esto es La Emoción de Liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Yo recuerdo que hace tal vez unos, o más, tal vez más de 25 años, yo me estaba estrenando en el mundo de la educación. Y desde esa época, pues, aparecieron unos seres humanos que con el paso de los años se fueron convirtiendo en unos grandes amigos. Recuerdo que tuve la fortuna de conocer a uno de ellos, un profesor de matemáticas, que llegaba también como con la ilusión de crear un camino profesional. Ese ser humano hoy está sentado conmigo en este episodio de La Emoción de Liderar, y le damos la bienvenida no solamente a él, sino a todos los que nos están escuchando a esta hora, en este episodio de La Emoción de Liderar. Y les estoy hablando específicamente del señor Sergio de Jesús Sánchez Zapata. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a La Emoción de Liderar. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Complacido de estar en tu espacio y nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Yo creo que no nos imaginamos que en esa época, cuando estábamos empezando en ese colegio, con una rectora que queremos mucho, que ya pues está en otro plano de la existencia, Gloria Herrera, jamás imaginamos que años después estuviéramos acá sentados, ¿no? No, para nada. Nos imaginábamos en múltiples escenarios, pero no en este. Y el tiempo nos ha pasado muy rápido también. Eso pues ha transcurrido demasiado rápido, pero muy gratificante también cada una de las experiencias que hemos vivido en estos 25 años, Gabriel. Así es, Sergio. Y bueno, seguramente pues, yo conozco muy bien a Sergio, pero quien está por allá detrás de sus audífonos o desde su dispositivo o desde su portátil, contémosle, bueno, ¿y quién es Sergio? Gabriel, Sergio es un ser humano en construcción todavía, después de bastante tiempo. Un ser humano en construcción, feliz, agradecido de la vida, con los seres tan maravillosos que nos regalan cada momento. Y hoy es un docente, felizmente, por vocación y por formación. Tuve la fortuna de estudiar lo que vocacionalmente sentía, que era llegar a ser docente, y poder servir y aportarle mi granito de arena a los demás desde ahí, formando personas de bien, emulando quizás aquellos docentes que todos hemos tenido que nos han marcado. Entonces, eso soy, un ser humano en construcción, feliz, agradecido con la vida y de todas las oportunidades que nos da a diario. Bueno, y con Sergio hay un montón de anécdotas. Yo me acuerdo que cuando iba a presentar mi
el examen para poder entrar a la especialización, había por allá una prueba, un punto donde me pedían pues que inscribiera un círculo en un triángulo. Y yo decía, pero eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y recuerdo que en esa época, pues Sergio me ayudó pues a entender esto y estoy contando lo que estoy contando porque donde es Sergio, donde se da su conocimiento, su experiencia y eso que tanto le apasiona están las matemáticas, Sergio. ¿Cómo llegaste a que te gustaran tanto las matemáticas? Gabriel, yo pienso que mm, ese inicio de la matemática, los verdaderos culpables, entre comillas, fueron mi papá y mi mamá, que a pesar de no haber tenido una escolaridad muy alta, de hecho fue muy, muy baja, pues tenían una gran capacidad de razonar lógicamente y la habilidad matemática era muy marcada en ellos. Y yo nunca supe por qué para, para mi papá, don Orlando, era tan importante la matemática. Eh, Él permitía que tuviéramos debilidad en cualquier área, menos en matemática. Cuando llevaban con la libreta de notas, él solamente preguntaba ¿y cómo le fue En al niño en matemáticas, matemática? máticas, como Lilia Mejía, mi Sí, mamá. si la matemática estaba aprobada, había que felicitar al niño. Pero si la matemática está reprobada por algún evento que haya ocurrido, ahí sí, venga niño, conversemos. Entonces, digamos que ahí fue creciendo como esa vena matemática y posteriormente, lo hablamos ahorita al inicio, ese profesor que tuvimos, en mi caso fue una docente que tuve en el Colegio José María Bernal en el municipio de Caldas, municipio cercano a Medellín, unos 20 kilómetros, en un colegio oficial, mmm, donde los profesores pues tenían que lidiar con 50 estudiantes en un salón. Y esta profe era no solo una profe, era una maestra en el arte de enseñar matemáticas, pero tenía una fama en el municipio de ser muy exigente, nadie quería estudiar con ella. Y yo la primera vez que tuve contacto con la señora en clase, no, fue conexión de una. Y ella alguna vez me dijo, vos no vas a servir sino para enseñar matemáticas. Y eso fue totalmente Fue muy premonitorio. claro. Y, y aquí estoy. Entonces, eso ha sido muy, muy, muy divertido, pero ha corrido mucha agua abajo el puente, pues, De allá a desde acá. lo uno al otro. Claro, y yo creo que este podcast de la emoción de liderar siempre ha traído esas historias, ¿no? Y por lo general han sido eh, cosas que otros ven en uno, que uno no alcanza a ver y que detonan la pasión, el propósito, el disfrute en algo, ¿no? Es cierto. Yo siento que siempre hay algo o alguien que detona eso que tenés oculto y que quizás otros están viendo y que tú mismo no logras verlo, quizás episodios de ego, de inseguridad, quizás de duda, pero que realmente existe. Y es muy valioso poder estar en sintonía con eso que el otro ve para poder luego sacarlo avante. Creo que una de las cosas en las que Sergio ha caminado durante todos estos años en el mundo de ser profesor y docente es que llegaste a una universidad pública, una universidad que durante los años pues ha sabido llevar sus prácticas, sus programas a lugares muy lejanos de la ciudad, zonas rurales, municipios muy lejanos en este caso de Medellín, y que pues ese elemento social pues ha permitido que la universidad crezca, pero que también el departamento, los municipios y las comunidades crezcan. Y a mí me gustaría, Sergio, que exploráramos un poco, pues primero, qué te motivó a llegar allá,
a estos municipios siendo profesor de matemáticas, y también qué has observado en esas comunidades y en estos estudiantes, porque aquí extendiéndome en la pregunta, probablemente las motivaciones de un estudiante del mundo urbano, que probablemente puede tener más posibilidades en el mundo de lo rural, tal vez son un poco más limitadas, pero tal vez comparten algunas, y las diferencian de otras. Pero entonces vamos por partes, Sergio, que aquí tal vez te tiré muchas preguntas a la vez, ¿no? Y es, ¿qué te motivó llegar allá? Pero quiero que me permitas, cuando hablamos de ir al más allá, vamos a mirar un poquitico desde el inicio. Y me parece muy importante en este espacio aludir a lo siguiente. Sergio toda la vida no fue docente. Yo estuve trabajando en la empresa privada y quiero hoy pues traer a colación esto porque es una parte muy importante de mi historia y esa historia a la cual estabas aludiendo y es el paso por una de las empresas del grupo Corona aquí en Colombia, especialmente en vajillas Corona. Yo allí trabajé, tuve la oportunidad, la fortuna de, de trabajar 10 años. Trabajé 10 años como operario. Mm, Haciendo un paréntesis, Vajilla Corona pues tiene, yo no sé si aún lo tendrá, pero tenía como política que los hijos de los trabajadores pues ingresáramos a trabajar también allí si las familias lo consideraban pertinente y era necesario, así como tenían otras políticas también, como asignarle un espacio para vivir, y por eso es que en varios municipios hay barrios que la empresa pues construyó para sus colaboradores. Educación, pues la empresa tenía una proyección social y la tiene muy alta. Yo vivo en eterna gratitud con Vajillas Corona, porque estando yo allí, era una empresa pues donde trabajamos tres turnos, 4 a 12, 12 meridiano 8 de la noche, 8 de la noche, 4 de la mañana. Trabajamos tres turnos y yo pues trabajaba esos tres turnos. Mi papá también trabajaba allá. Cuando yo entré a trabajar, mi papá llevaba 37 años de trabajar allá. Entonces, digamos que teníamos la conexión para ingresar. Listo, una vez ingresando, pues mis primeros años fueron de explorar la vida laboral. Yo nunca había pues trabajado a ese nivel. Entonces, entrar a una empresa pues tan buena como lo era Vajillas Corona, pues era algo muy significativo. Y alguna vez un facilitador, en esa época le decíamos supervisor, me dijo tomándonos un café, Sánchez, ¿vos te pensás quedar toda la vida aquí en la empresa? Sería un buen proyecto, pero ¿has pensado en estudiar? Esa pregunta me la hizo a la 1 de la mañana. Ya hemos acabado de tomarnos un café y una merienda. Y yo le dije, no, yo quiero estudiar. Pues, ánimo, preséntese a la universidad, haga el examen de admisión y lo que pase después me lo dices y aquí hacemos alguna cosa. Para resumirte el cuento, Gabriel, yo hice todo eso que me dijo el facilitador. Presenté el examen de admisión, vine, pasé. eh, entonces, haga usted lo suyo. Y efectivamente este señor me garantizó tiempo de estudio y no solo tiempo, sino que me consiguió una beca por la cual la organización Corona me permitió estudiar en una universidad privada, en la Universidad de Medellín, mi primer pregrado, que fue la licenciatura en administración. Y allí hice pues, toda la carrera becado. Ella es Corona. En la universidad también tuve un buen rendimiento. Entonces, digamos que ese es el origen de este personaje que Claro, tienes por aquí al frente en supuesto. este momento. Claro, y yo escuchando Sergio me parece que hay que resaltar el impacto que el liderazgo puede tener en la vida de una persona. Es decir, primero me importa
segundo está en coherencia de unos valores organizacionales y en consecuencia empujo esto para poder invitar al otro que se desarrolle, porque pudiste haber dicho que no. Y finalmente, pues por fortuna, para todas las partes la elección fue que sí, y dado eso, pues hoy eres el ser humano que eres. Hoy ya tienes una maestría, ¿no? Sí, sí, Gabriel, eso es verdad. Pero a pesar de que la organización tenía todos estos valores, todos estos recursos para nosotros, yo veía que muchas personas eran felices creando su proyecto de vida allí, Uh -huh. mm, como lo hacían nuestros padres. Es decir, estabilidad laboral completamente, muchos años de servicio, quizás tener un hogar, tener unos hijos. Y sí, yo quería como explorar un poco más porque siempre he tenido como esa vena de la curiosidad de querer ver qué hay a través de la ventana, mirar qué hay más Que hay allá. más allá, que se Sí, puede, que somos la curiosidad, ¿no? exactamente, la curiosidad, como lo dice Philip Ball, y estar mirando y estar por allá, como no sé, mirando opciones. Entonces, ahí fue donde lo hice y afortunadamente conté con esos facilitadores, porque te digo, fue del facilitador, desde el supervisor de esa época, hasta el gerente de recursos humanos. Yo hablaba con ellos y ellos hablaban conmigo como si fuéramos dos operarios. En esa época yo me encontraba al gerente de producción, al gerente de recursos humanos de la compañía a las 5 de la mañana. Y yo no sabía que iban tan temprano, pero nos encontrábamos en el pasillo y compartíamos un tinto. Y eso Un era, café en Colombia, ¿no? sí, Un café. exactamente, un café. Y eso era maravilloso porque uno, pues siempre estamos hablando, es decir, estamos hablando de la época de los 90. Ajá, Pues eran unas organizaciones muy verticales. Apenas estaba incursionando el tema de la teoría Z y todas estas cosas de calidad, pero no se le daba el trámite ni la importancia que le estamos dando hoy a las organizaciones. claro. Entonces allí era algo muy vertical en el cual pues tú veías ese gerente de recursos humanos, ese gerente general, lo veías por allá en un pedestal arriba que era pues totalmente inalcanzable. Entonces, que ellos se sentaran conmigo, yo con mi uniforme, vuelto nada, y ellos pues tomándonos ese café a esa hora y preguntándome cómo te está yendo en la universidad. La empresa está muy contenta de estar apoyándote. Yo me sentía muy feliz, pero también pensaba, las personas No lo ven, no hacen ¿cierto? uso de esto. Claro. Finalmente entendí que son proyectos de vida diferentes y por eso no, no dejando atrás tu cuestionamiento anterior, pero quería que nos remitiéramos a esa Sí. génesis, porque eso fue lo que permitió que Sergio no llevara 40 años de trabajo hoy en Vajillas Corona y estuviera a punto de jubilarse, sino que saliera a explorar otros ámbitos, otros ambientes académicos y conocer otras culturas. Eso es lo que hago ahora. Yo creo que seguramente mucho de eso que viviste tiene que ver con lo que luego llegó en el futuro, ¿no? Y es que la vida, las decisiones que fuiste tomando, te ponen en una universidad pública que tiene altísimo impacto en el departamento de Antioquia, uno de los departamentos pues de Colombia, y esta universidad pública pues tiene como uno de sus ejes centrales llevar la educación a distintas lugares, municipios alejados, más de 50, 100, 200 kilómetros de Medellín, y genera desarrollo, prosperidad a partir de allí. Eh, sobre eso mismo, Sergio, partamos la pregunta, ¿cómo llegaste ahí? ¿Y qué te motivó a que eso te importara? Bueno, cuando, cuando nos encontramos en ese escenario laboralmente hablando, en esa institución educativa en la cual nos conocimos laboralmente y luego de ello hemos logrado construir esta amistad.
Pues allí era una institución de enseñanza media para jóvenes, un colegio privado de muchos estudiantes, es decir, esto allí fue una universidad para todos nosotros porque recuerdo que mm, desde la filosofía que tenía nuestra rectora, doña Gloria, y todo su equipo, se la jugaban por docentes nuevos. Y recuerdo que ese grupo de docentes que iniciamos el proceso, pues éramos casi todos inexpertos, no teníamos, ninguno llegaba con un bagaje eh, experiencial grande y ustedes nos dieron esa oportunidad, eso fue muy valioso. Digamos que eso también nos permite avanzar, construir. Yo sigo en mi línea de estar mirando y estar mirando que hay del otro lado. Entonces, comienzo a mi transcurrir por diferentes instituciones educativas, colegios privados en su mayoría. También tuve inmersión en el sector oficial y, y me gustó la experiencia de los colegios. Es muy bonita porque desde allí se construye mucho. Hay que, digamos que son los cimientos. La educación básica, esa educación inicial, primaria y luego la media, o sea, con jóvenes aquí en Colombia es muy importante y muchas veces no le damos esa validez que tiene que tener. Pero pasamos quizás muy rápido. Y en ese mirar y mirar, pues dije, vamos a explorar otras cosas, a salir a otros terrenos. Entonces me gustaba también el tema organizacional. Entonces por allá empecé a hacer algunos estudios, diplomados, por allá toqué la puerta en una especialización que tenía que ver con temas de finanzas, de planeación estratégica, de direccionar equipos de trabajo, que realmente también tuve esa oportunidad. Pues tuve la oportunidad de ser, eh, de liderar pequeños grupos de trabajo, algunos quizás más grandes que otros, y eso fue una experiencia muy significativa, muy bonita, porque es otra faceta de la docencia. Y no había que liderar no solo estudiantes, sino también compañeros docentes. Y eso pues tiene su compromiso. Entonces comencé a estudiar, y comencé a formarme, conocí a otras personas, esas personas me dieron la posibilidad también de ingresar al ámbito de la educación superior. Entonces comencé a hacer mis primeros pinitos en algunas universidades. eh, con gente de cátedra. Eso aquí en Colombia es tener una clase, es tener un curso de cantidad quizás baja de horas en el semestre, pero era un inicio y ahí fuimos creciendo. Entonces, para empezar a abordar la pregunta que me hiciste, que quizás no la hemos tocado, mi llegada a la universidad que tú mencionas, que es la Universidad de Antioquia, es una universidad pública y que es una universidad muy importante en Colombia, muy, muy importante, con más de 200 años de fundación, eh, y en la cual yo diría, Gabriel, que la mayoría de personas que recibimos en este departamento de Antioquia, aquí en Colombia, queremos estudiar, y es una universidad pública. Y no solo aquí, muchas personas que habitan otras regiones del país, porque ya si vamos a un salón de la Universidad de Antioquia en este momento, encontramos múltiples culturas. Ha habido un proceso de integración bastante importante en las aulas. Entonces llego yo a la Universidad de Antioquia como, a ver, la Universidad de Antioquia era vista y sigue siendo vista como, para nosotros los docentes, quizás como ese lugar donde muchos queremos estar, porque es el alma mater por excelencia. Entonces, se tiene un,
digamos, un compromiso muy alto. Y eso te marca mucho como persona porque lleva a estar creando y generando y estar en una actividad permanente. Entonces, empecé allí en forma fuerte, fuerte en el 2009. Recuerdo que la llamada la recibí a las 11 de la noche de una compañera que tuve en un colegio eh, privado también. Lo paradójico de esto es que uno quizás en el momento en que más solo está, como tantas veces lo hemos escuchado en invitados que han pasado por este podcast, eh, hemos tenido momentos difíciles. Todos hemos tenido momentos difíciles. Y yo estaba en uno de esos momentos. Que todo se había venido al piso. No había nada en pie. Nada, absolutamente nada, Gabriel. Todo se ha venido al piso. Por malas decisiones, por proyectos que no terminaron, por experiencias, por esa curiosidad, por muchas cosas, porque la curiosidad muchas veces lo lleva a uno a cometer errores, porque no, quizás, y la juventud también no le permite a uno mirar Claro. escenarios completos. Claro, y se vuelve la posibilidad de reinventar y decidir con qué me quiero quedar y con qué no. De eso se trata también liderarse, ¿no? Por supuesto, y como estamos jóvenes, creemos que el tiempo no va a pasar, que no nos va a suceder nada, que no vamos a pagar ninguna consecuencia, pues, y no es que esto se convierta tampoco en un karma, sino que muchas veces no medimos las consecuencias. Eso no es quizás del todo malo, pero eh, o pues mucho más joven, es más arriesgado, no mide ese factor de equilibrio ni de riesgo, sino que te Va. lanzas. Va. Ah, Y en ese va, pues yo me estrellé. Estrellaba completamente. Entonces llevaba ya un buen tiempo, Gabriel, pues no dedicado a la lectura, que es una de mis pasiones. Dedicado a la lectura, nada, no resultaba ni pasaba absolutamente nada. Esta vida era un caos. Y recibo esa llamada a las 11 de la noche. Teléfono fijo, no teníamos celular, ni pues WhatsApp, no, no, nada. nada, eso era teléfono fijo. Y esa sonada de ese teléfono a las 11 de la noche era sinónimo en nuestra cultura de mala Se noticia. murió alguien. Sí, algo pasó. Y sí, efectivamente algo estaba pasando, pero afortunadamente no malo. Y recibo esa llamada de esa compañera que había tenido previo en un colegio privado y con la cual compartí muy poco tiempo, pero fue un compartir muy estrecho a través de algunas acciones y unos favores mutuos que nos hicimos. Y aquello de la gratitud que queda marcado para algunos seres humanos siempre. Y recibo ya esa llamada de ella y me dice, Sánchez, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, pues por el momento leyendo y no más, estoy completamente cesante, no, nada, no pasa nada en ninguna. Pues te necesito aquí en la universidad. Yo, en la universidad. Sí, yo estoy coordinando, estoy de líder de este proyecto acá. Necesitamos una persona con las características de allá. Yo pensé en vos. Y en cuando me dice eso, pues yo quedo como estupefacto, porque era una sensación de alegría, pero la Universidad de Antioquia. Y, y fue muy clara cuando tuvimos esa conversación previa. Ella, en calidad de líder del proceso, me decía, eh, Sergio, tengo que ser muy clara contigo en que esto puede ser debut y despedida, porque aquí los estándares son muy altos. En fin, y afortunadamente, de eso hace ya eh, 16 años. O sea que logré adaptarme a la universidad, logré entender su dinámica,
Y en ese proyecto que ella me invitó a compartir, que era un proceso aquí en Medellín, mm, precisamente incidiendo comunidades vulnerables de jóvenes afectados por violencia y que había que rescatarlos para que fueran a la universidad. En ese proceso estuve un año y al año me dijeron, hombre, Sergio, tenemos la posibilidad de enviarte a trabajar a las regiones. La universidad, como tú lo decías, tiene impacto en 9 subregiones del departamento de Antioquia. Nuestro departamento es muy grande. Y además es muy montañoso, o sea, no estamos hablando de un territorio plano y estas montañas pues un poco como que nos dividen, nos separan, pues, obviamente nos embellecen y nos llenan de vida, pero atravesar, ir de un municipio a otro puede tomar horas y ese no es un detalle menor. No, para nada. Yo recuerdo que mi primer viaje en el 2009, finalizando el 2009, mi primer viaje fue al municipio de Amalfi. Yo conocía el municipio de Amalfi por una leyenda que hay, que yo creo que la conocemos todos, que es el bendito tigre de Tigre de Amalfi, Amalfi. que luego descubrí que no es un tigre, sino que es un jaguar. Y entonces, bueno, eso es una cosa desde el proceso cultural y sociológico muy bonita, pero, que se hace también bastante interesante uno estando allá. Ese municipio, Gabriel, yo recuerdo que en eso, en el 2009 nos demoramos entre 6 y 7 horas para llegar allá. Y no es un municipio tan distante en kilómetros, está a unos 140, 160 kilómetros de Medellín, que si bien es cierto es una distancia grande, pues uno pensaría que no va, no se demora 7 horas ni 6. Claro, en otros lugares del mundo o en otros departamentos, pues podría tomar una hora, si acaso, ¿no? Efectivamente, aquí era eso, por la topografía, mm, y no solo por la topografía, sino por el estado de las vías que se convierten en vías terciarias, que los terrenos eran muchos destapados, entonces en invierno eso pues eran intransitables, muchas veces haciendo transbordo, caminando 50, 100 metros por un derrumbe con lodo hasta en el morral para poder pasar al otro lado que te está esperando otro transporte para llevarte al sitio. Es decir, era una odisea para llevar la clase a los estudiantes que estaban esperando en esa sede de ese Claro. municipio. Pero y para que quienes nos escuchan se hagan una idea, ¿qué profesiones se estaban ofreciendo allí, por ejemplo? Se hacían varios escenarios. El primero es que a través de extensión, desde el Departamento de Extensión de la Universidad de Antioquia, se tenían unos programas. Uno se llamaba Programa de Ingreso a la Vida Universitaria y el otro Programa Nivel Cero, que eran estudiantes que buscábamos captar estudiantes, formarlos, capacitarlos en áreas de mucha incidencia, como la comprensión lectora y el razonamiento lógico. Y allí empezamos a fortalecer esas áreas. Y habían pregrados, como recuerdo que había administración de empresas, había licenciatura en español y literatura, había derecho, había tecnología en regencia de farmacia. Eh, no eran muchos los programas porque la sede era una sede muy pequeña y lo sigue siendo. Era una escuela que se había entregado en comodato para que la universidad pudiera llevar así sus labores académicas. Claro. Y estoy entendiendo que es un programa que tiene o tenía o tiene pues la misma calidad del que está en la ciudad de Medellín de carácter eh, urbano, ¿no? O sea, no es que llegara menor, más chiquito, más pequeño, con otro maestro, no, era el mismo docente con la misma calidad y el mismo programa, ¿es así? Gabriel, estás en lo correcto. La universidad, desde que crea la dirección de regionalización y lleva los programas a las diferentes
sedes y seccionales, pues lo que hace es garantizar que el pregrado que está recibiendo el estudiante en Amalfi, en Segovia, en el Carmen de Viboral, en Andes, todos estos que son municipios del departamento de Antioquia, todos son distantes, cuenten con que el, la misma calidad que se ve aquí en la ciudad universitaria de Medellín va a tener el estudiante de las regiones. Por eso la universidad es pionera y en el tema y líder en el tema de la educación en regiones. Y su proyecto ha sido bastante exitoso. Y hoy por hoy es una de las, digamos, mmm, maravillas, por decirlo así, que tiene la universidad para ofrecerle a la comunidad de regiones. Y ha sido visto por muchas personas y emulado por muchos otros departamentos y yo diría que países. Es un proyecto muy exitoso, garantiza la misma calidad. De hecho, la universidad no escatima en enviar docentes de altísima calidad a las regiones para que el nivel académico no se se, sostenga. exactamente, y no se deteriore, y no se diga, es que como tú eres egresado de administración de empresas de la CDXY, no tienes el mismo nivel que aquí en Medellín. No, es No, tiene que igual, ser igual. el parámetro es igual. Serio, y ven, me pregunto, y la verdad me parece extraordinario, llegas a un pueblo como Amalfi y empiezas a encontrar estudiantes. Yo como que me imagino que un estudiante de una ciudad como Medellín, de una ciudad principal, de alguna manera tiene un hábito, o las familias tienen un hábito, de que mi hijo va a estudiar en una universidad, ¿cierto? Pero en lo rural y desde un pueblo probablemente es una conversación que se sale del molde, ¿sí? Porque algunos de pronto por condición económica o social o proyecto de vida eligen quedarse de pronto en una finca, en una granja o quedarse pues al servicio de un trabajo, de trabajar en lo que pueda aparecer. Entonces, ¿qué estudiante encontraste? ¿Qué los movía a ellos a ir a la universidad? Bueno, ¿qué viste ahí, hombre? Ahora, los estudiantes de las regiones son personas, yo diría que no solo los estudiantes, todos los que habitan las regiones que están distantes de acá, el área metropolitana, de nuestra capital, de Medellín, es- son poblaciones muy sensibles y muy vulnerables. Cada una de las regiones tiene unas características peculiares. No es lo mismo el estudiante que tienes en el nordeste, en un municipio como Malvi o como Segovia, que son municipios mineros. Allí pues la extracción del oro es digamos, el primer factor de economía y mm, todo gira en torno a eso. Entonces, y si comparas ese estudiante con con el que está en la zona del Urabá antioqueño, que es otra cultura muy distinta, que allí, Pues pues, está al frente al mar, además, exactamente, cerca. es una zona, pues, tienes municipios que están en el litoral y la economía allí es agrícola, es producción y exportación de banano, entonces, y hay grandes empresas que lo producen. Entonces, cuando uno llega allá, pues los estudiantes quieren seguir lo que las familias han hecho. Y las familias que han hecho, pues o trabajar en las minas de oro o, o ir a la producción, a la De banano. planta de banano y son empresas muy grandes y son empresas que llevan sosteniendo la economía de una región, pues, años y años y años, y lo seguirán haciendo. Son regiones muy prometedoras, pero también se encuentra el estudiante que no quiere o que encuentra, así como te lo decía hace un rato, que quiere mirar más allá, como lo hice yo, y dice, ve, aquí hay una cosa que llama universidad, voy a ir a averiguar qué es eso, porque yo no quiero quedarme en lo que está mi familia. Claro, que estoy en otro proyecto de vida. Exactamente, estoy en otro proyecto y han entendido que una de las formas de salir de ese proyecto es la educación. Yo pienso, y creo que en esto coincidimos, que la educación es uno de los pilares y los motores que transforma y que mueve
y que genera más emociones que cualquier otra situación en la vida, porque estamos permanentemente con seres humanos. Entonces, esos estudiantes, venga, ¿y aquí qué están haciendo? ¿Qué carrera están ofreciendo acá? Venga, hombre, aquí tenemos esto. Y la universidad ha entendido que hay que cautivar a ese estudiante, que hay que recibirlo, acogerlo con brazos abiertos, hay que quererlo, hay que entregarle mucho cariño y, y- y ayudarle. Pero también, como lo decía el, el padre don Jaime, hay que portarle con amor, ¿sí? O sea, exigencia. La ciencia académica no se pierde, pero se lleva al estudiante a que logre descubrir qué hay. Vea, aquí tenemos estas ingenierías, tenemos este programa, en cuál cree que se puede acomodar. Y hay también, pues, unos encargados de extensión y de liderar ese proceso de acompañamiento vocacional que dicen, venga, es por este lado, tienes aquello, es por este otro lado. Y se ha logrado, pues, que los estudiantes lleguen. Y algo muy importante, Gabriel, es que a pesar de que el municipio queda distante 160 kilómetros, pero es a la zona urbana de ese municipio. Hay una zona rural de ese municipio. Claro, por Veredas que supuesto. quedan a 2 horas. Claro, claro, por supuesto. Y eso lo hace aún más significativo, que un ser humano desee moverse y superar todos esos desafíos. Es completamente cierto. Yo recuerdo una región en la que estuve que me impactaba mucho, que yo empezaba clase el sábado a las 7 de la mañana y yo suelo llegar temprano al inicio de la jornada y yo llegaba media hora antes y había un estudiante que llegaba primero. Es posible. Un estudiante esté aquí de las 6:30 de la mañana. Y yo le pregunté, me dijo, no, es que yo vengo desde ayer. Desde ayer. Estaba desde el viernes en el municipio y era que vivía a una vereda distante 3 horas y media del, Del casco del urbano. casco urbano. Y para bajar, pues, como lo decimos jocosamente, aquí tenía que utilizar diferentes medios de transporte y llegaba completamente empantanado, lleno de fango completo. Y la escena era muy, muy particular, pero muy bonita porque llevaba una mochilita como la que llevamos todos con los cuadernos, pero llevaba una bolsa aparte de una bolsa en las que generalmente depositamos residuos. Y, y él llevaba ahí unas botas de trabajo, que aquí en Antioquia, en Colombia, llamamos las botas Pantaneras, pantaneras, sí, claro. que son botas de trabajo de campo. Y esas botas, eso lleno de pantano. Y él decía que tenía que caminar por 1 hora por mucho pantano. En resumen, él era el primero y el último. Pero logramos conseguir donde viviera, allá. Que las primeras noches amanecía casi que en la... Pero era tanto el deseo de ese estudiante de salir adelante que nos motivó a poner ahí entre algunos profesores y fue una experiencia muy significativa con él. Hoy por hoy es un excelente profesional, trabaja en una empresa del sector financiero, ya está radicado aquí en Medellín y tengo la fortuna de, de ser su amigo, ya no su profesor, sino su amigo. Entonces eso se vuelve eh, pues maravilloso como uno logró, sin creerlo, liderar ese proceso en esa persona y acompañarlo. Eso mueve mucho, Gabriel. Lo que escucho es que no solamente pues, lo que aparece en Sergio no es estudiar matemáticas ni enseñar matemáticas, sino que es como la disculpa para poder desarrollar la vida de un ser humano. Yo creo que me quitaste la máscara. Yo creo que me quitaste la máscara. Yo creo que fue, sí, es desde la docencia
ayudar al otro. Yo creo que finalmente esa es la misión del ser humano. Y aquí nos lo han dicho en reiteradas ocasiones. Ayudar, transmitir, colaborar, apoyar. Y yo creo que desde allí es donde yo lo hago. Y quizás no con ese propósito del reconocimiento posterior, porque no es necesario, pero lograr que una persona de estas logre salir, logre escaparse de la vulnerabilidad de esa zona, de la carencia, de muchas veces del aparato productivo, de tantas cosas que se ofrecen en una zona distante y que digan soy capaz, aunque no tenga los recursos de otro, pero soy capaz, que realmente se tracen las metas. Es muy valioso. Y sí, lo dices bien, pues a mí me gusta ayudar, trato de estar mm, disponible, de hacerlo, sigo siendo inquieto por el estudio, me gusta muchísimo hacerlo, sigo mirando y sigo auscultando posibilidades y, y por eso decía, me considero todavía un profesor. Entonces, tener la posibilidad de compartir con personas que te llevan a cruzar límites es muy valioso. Y Sergio, esa historia que cuentas de este ser humano, por lo que me has contado y también por otras cosas que he visto, porque alguna vez te acompañé a una región, no es una historia única, es decir, se repite muchas veces. Estudiantes que vienen de veredas, como lo nombramos en Colombia, en Antioquia, es decir, la zona rural de los municipios, así las llamamos en Colombia, veredas, pues no es una sola vez eso que pasa, ha pasado muchas veces, que llega un día antes y en consecuencia también se mueve allí como toda una economía para que estos seres humanos puedan estudiar. Sergio, ¿qué pasa con ellos cuando se gradúan? Muchos deciden quedarse allá en sus lugares de origen, se mueven hacia las ciudades. ¿Qué es lo que usualmente pasa? Bueno, recuerdo mucho ese día que tú me acompañaste a esa sede, que fue en el municipio de Andes, municipio cafetero, distante pues a unos 90, 100 kilómetros de Medellín, eh, un lugar muy bonito en el sudoeste antioqueño. Y ese día estábamos finalizando un curso de estadística. Eh, Recuerdo que fuimos a hacerle el examen final. Ese día fue examen final y había mucha tensión porque había mucha preocupación por ganar o por perder. Y, y finalmente ese día califiqué el examen y todo y viste la felicidad que La tuvieron. Sí, satisfacción, claro, la felicidad de esos de lo logré. muchachos. Sí, lo logré. eh, y algunos, pues, o quizás todos se acercaban a agradecerte ese aporte. Eh, Abril, eso realmente no tiene valor. Eso es lo más satisfactorio y lo que hace que yo me levante todos los días con ese deseo de ir a las regiones. Eso. Refiriéndome a tu pregunta, eso es uno de los ejes misionales de la universidad en la dirección de regionalización. Hacer y crear profesionales para que se queden en la región, para que ellos ayuden en el progreso, para que ayuden a liderar esos procesos, no solo cognitivos y académicos, sino productivos y sociales. Entonces, los egresados que han pasado, muchos de ellos viniendo de esas veredas, de esos lugares distantes, a recibir una clase, pues son profesionales que se quedan allí, logran ejercer sus diferentes profesiones en territorio y algunos logran inclusive ser dirigentes muy reconocidos a nivel municipal. Tenemos alcaldes, tenemos diputados, hay quienes se han ido por el tema político, otros grandes dirigentes a nivel organizacional. Y
E incluso hay personas que se han proyectado en el exterior y han vuelto a la región a seguir trabajando en la región. Son pocos los casos en los que dicen que van a estudiar solamente para venirse a la ciudad. Muy pocos, pero la mayoría afortunadamente se quedan. Claro, y que también se vale, ¿no? Porque es una manera también de impulsar el mundo urbano desde una mirada de lo rural, ¿no? Que también se vale porque amplía, pues, como el observador del trabajo. Sergio, me gustaría, para ir cerrando este episodio, La emoción de liderar, conversar sobre una pregunta, y es que yo creo que uno puede ver el liderazgo como un cargo, es decir, tengo personas a cargo y los acompaño en su desarrollo, pero yo creo que es más relevante pensar que el liderazgo es un rol, es una mirada de la vida donde yo me haga cargo de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, tal vez con recursos limitados, bajo una visión. Y yo creo que desde ahí todos lideramos mínimamente nuestras vidas. Creo que tal vez a esta hora puede haber una persona pensando en formarse como licenciado, como lo denominamos en Colombia, quienes se forman en el mundo de la educación. ¿Sí? Si en este momento pensamos en esa persona o en alguien que ya hoy es maestro en cualquier colegio o universidad o municipio de cualquier lugar de Latinoamérica o de cualquier lugar del mundo, ¿qué le dirías tú a ese maestro o a ese futuro maestro que qué debería cuidar para poder lograr que pues, la educación tenga cada vez más sentido? ¿Tú qué dirías? ¿Qué le dirías a esa persona? Ahora, en primer lugar, le diría bienvenido. Bienvenido porque estamos necesitando eh, docentes y maestros cada vez más comprometidos. Bienvenida a esa vocación. ¿Qué se necesita? Que ojalá en lo posible sea vocacional, que llegues a ser docente por vocación. Mm, y, y que eso no se pierda, porque a esa llama hay que avivarla permanentemente. Entonces, y que ellos lleguen fortalecidos de sus facultades, allí ya con un conocimiento previo adquirido en X, Y o Z área, pero que la esencia que es lo humano no se pierda, porque estamos en una sociedad que ha tergiversado tanto algunas situaciones que ha llegado a encasillar a que personas que trabajamos o que laboramos y tenemos la oportunidad de compartir desde unas ciencias exactas rígidas, por ejemplo, las que yo imparto ahorita, que son matemáticas superiores, estadísticas, esas materias que a mucha gente no le gustan y nos hacen ver como personas frías, como por allá. No, no, pues somos seres humanos, estamos con seres humanos. De esa sensibilidad hacia lo humano no se puede perder. Liderar esos procesos en el aula desde la vocación, desde el ejemplo. Si el estudiante ve que vibras con esa cátedra que tú impartes, llámese como se llame, el estudiante va a vibrar. Si el estudiante te ve feliz en clase, él va a ser feliz. Ya el proceso de obtener el 5 se hará o la nota alta se hará de manera accidental. Pero si llegamos, y es mi invitación, y yo le digo a los muchachos, que también tengo oportunidad de trabajar con una facultad, que es la Facultad de Educación, y ahí yo le digo a los muchachos, hombre, sean felices, seamos felices como gentes, que ellos nos vean felices, que no nos vean apáticos. Y si entendemos que nosotros los docentes somos también seres humanos que tenemos múltiples emociones, pero que llegamos a un salón que quizás no podemos ocultar las emociones porque somos seres humanos, pues eh, al menos que ellos sepan que también somos humanos. Quebrar,
de tristeza, no hay que ocultarlo. Eso también lo lleva a uno a un buen lugar. Yo le diría a las personas eso, que cuiden su vocación, que sean felices, que sientan sus emociones, que respeten mucho a los estudiantes. Eso me hace, Gabriel, muy feliz, muy feliz. Yo sigo mirando y sigo explorando posibilidades. Y Sergio, creo que nos regalas un mensaje poderosísimo al cierre en este podcast de la emoción de liderar, y es que yo como maestro también mejor dicho, me dé el permiso de poder gestionar mi propia emoción, porque difícilmente voy a poder gestionar la del otro si no puedo ver la mía. Y también me recuerdas una frase que le escuché recientemente a un gran líder que aprecio, Jaime Ángel, y él decía, mire, difícilmente, o más bien, la frase era esta: el grupo o el equipo va a ver la organización bajo los ojos del líder. Es decir, si el líder está aburrido o cansado o frustrado, eso es lo que el equipo va a ver. Pero si el equipo ve en su líder entusiasmo, ganas, pues eso es lo que va a terminar pasando. Entonces, Sergio, agradecerte la sensibilidad que le has puesto a este espacio, contarnos tu historia, que es un reflejo de cómo queda un legado de liderazgo, cómo genera un impacto social, cómo ese liderazgo termina gestionándose a partir del ejemplo. Y bueno, a todos los que nos escuchan, Sergio, si hay alguien que hasta ahora se quiere conectar contigo, ¿cómo te encuentras, Sergio? Gabriel, me encuentra en mi correo personal, que es cesasa@gmail.com. Ahí estaré. Que es Sergio Sánchez Sánchez Zapata, Zapata. exactamente. Y antes de irnos, qué bueno que mencionas a Jaime Ángel, responsable directo de que yo sea lo que soy en este momento. Al principio de la charla lo tuve muy presente, pero él fue uno de mis grandes motivadores y facilitadores, que siempre me apoyó desde la organización Corona. Y yo creo que me voy a ir con la gratitud hasta el último día de mi vida, porque él me dijo, Sergio, tenés que cumplir ese proceso. Y él se la jugó por mí en Vallecas Corona. Y si algún día Jaime escucha esto, yo le quiero agradecer enormemente a él y a la organización, porque por ellos soy lo que soy. Entonces, donde estén, gratitud enorme. Bueno, agradecerle a él, y yo creo que es también todos los que nos están escuchando hasta ahora puedan recordar ese líder que les cambió la vida, ese líder que les mostró, que los incomodó también, que hay veces esa incomodidad es lo que necesitamos ver. Así que, Sergio, agradecerte por este espacio, invitarlos a que le escriban también, a que se pongan en contacto con él. Recuerden también ir allá al sistema de podcast de tu preferencia, darle me gusta o seguir también para que las nuevas actualizaciones, los nuevos episodios de La Emoción de Liderar te puedan llegar. Sergio, muchísimas gracias. A ti, Gabriel, complacido, realmente un honor muy grande haber sido invitado a este tu espacio y espero ver que sigas creciendo en él y muy agradecido contigo. Gracias a ti, Sergio, por haber aceptado la invitación. Y todos, como siempre, nos vemos en un próximo episodio de La Emoción de Liderar.